Saludos. Nuestra condición de presidente de ACD Media nos toca compartir con ustedes, compartir con el país los resultados de la segunda encuesta nacional de opinión pública que hace ACD Media para hacer mediciones políticas, para medir el comportamiento electoral a la fecha, para evaluar el desempeño del gobierno, el desempeño de los funcionarios del gobierno y establecer los temas fundamentales para la vida del país hoy. Nos acompaña Belki Castillo, que es la directora de proceso.com.do, el señor Salvador Sánchez, director de 7días.com.do, Bernardo Núñez de EN Noticias, las emisiones noticiosas de EN Televisión, Freddy Sandoval, que dirige turismoglobal.com, Mayované Bautista Espinosa, de Hoy Mismo la Super 7, y José María Reyes Pérez, también de Hoy Mismo la Super 7. A todos ustedes, bienvenidos y el saludo de rigor para entrar a ver las entregas sobre esta segunda encuesta nacional de opinión pública. ¿Ustedes están bien? Muy bien, muy bien. Animado. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pedir al director que nos ayude a ver la ficha técnica para que la gente tenga una idea de lo que hemos hecho, el periodo de medición que fue durante los días del 12 al 13 del presente mes de febrero. Así es que vamos a ver. Adelante, Belkis. Bueno, iniciamos con ficha técnica. Se mide aquí la situación del país, principales problemas del país, desempeño del gobierno actual, satisfacción del gobierno de Luis Abinader, evaluación de la política migratoria, independencia del Ministerio Público, lucha contra la corrupción, sometimiento a la justicia de funcionarios pasados. ¿Qué tanto la población conoce a los funcionarios? Es una pregunta también contenida en el desarrollo de la encuesta. Y desempeño de los funcionarios del gobierno. Bueno, aquí viene la parte de la ficha técnica. Como ven ustedes, es el universo, son los escogidos del padrón de la Junta Central Electoral, padrón de electores, padrón de votantes. Tipo de muestra es una muestra aleatoria estratificada. El tamaño de la muestra, igual que la primera encuesta que hicimos, es de 1.200 personas. El margen de error es de más o menos 2.8%. El nivel de confianza de la encuesta que presentamos es del 95%. El instrumento de recolección de datos es el cuestionario estructurado. Y la fuerza de campo, el equipo que fue a recoger la data, que es un equipo presencial, no fue por teléfono ni nada parecido, es 45 encuestadores y 6 supervisores. La fecha del trabajo ya la hemos dicho, del 12 al 15 de febrero del presente año. Así es que viendo esto vamos a entrar ya a conocer en detalle lo que hemos medido, qué es lo que hemos encontrado ya en el campo. Una información adicional importante también es decirle a la población que está sintonizando con nosotros en este momento que la mayor muestra escogida fue para el Distrito Nacional con un 35% de las 1.200 personas. La segunda muestra más importante fue la muestra escogida para medir la preferencia en la ciudad de Santiago, que fue de un 10%, como lo aprecian ustedes ahí. Y así La Vega fue de un 8%, Sánchez Ramírez un 1%, Monte Plata un 3%, la provincia de José María Reyes, en Atomayor un 1%, en Azua 3%, San Juan 4%. Bueno, así se compuso la selección o el total, el universo de la muestra seleccionada para poder hacer el levantamiento que vamos a compartir con ustedes. Entonces ahora vamos a ver cómo marcha la República Dominicana de acuerdo al resultado de lo que las personas encuestadas respondieron. Cuando se preguntaba sobre cómo marcha el país, un 50.3%, ahí lo ven ustedes, 50.3% dice que el país marcha por buen camino, 46.9% dice que el país anda por mal camino, 2.8% dice que no sabe o no responde. Ese es el resultado frente a esa pregunta que hacemos. Y bueno, ahí debajo ven ustedes el total de los encuestados sobre el tema.
ven lo que ocurre en la región metropolitana, la cantidad de personas encuestadas, 410, lo que ocurre en el norte, la parte del sur y la parte del este del país que fueron preguntados sobre el tema. Una cuestión importante siempre a establecer es cuáles son los principales problemas de la República Dominicana, cuáles, a la luz de la opinión del público, son los problemas más importantes de la República Dominicana. Voy a darle paso a Berky para que lo pueda ella leer. Dice que los principales problemas del país tienen en primer lugar delincuencia, violencia, robos con 41.9%, costo de la vida, costo de la canasta familiar 36.3%, otro 7.9%, nivel de desempleo 5.7%, corrupción 2.3%, la policía 1.6%, inmigración haitiana 1.2%, pobreza 1.0%, la educación 0.7%, ninguno 0.5%, salud 0.4%, dijo no sabe el 0.3%, falta de agua potable 0.3% y el costo de servicio de energía eléctrica 0.2%. Antes de pasar al director que nos deje un momento el cuadro, porque la encuesta se hace del 12 al 15. Justamente se había producido la muerte del niño de Santiago a manos de un agente de la policía. Era un momento en que se estaban produciendo algunos acontecimientos parecidos y pasó lo de la delincuencia y lo de la violencia a ocupar el primer lugar, que estaba el costo de la vida. El problema más importante recientemente en varias mediciones, no solo en la primera entrega que hicimos el año pasado, sino en varias encuestas sale el tema del costo de la vida como el tema más importante para los dominicanos. Ahí, por una coyuntura, por un momento específico, en la parte social se registraron esos actos violentos y ahí pasa el tema de la delincuencia y de la violencia a ocupar el primer lugar. Una cuestión que puede llamarnos la atención es cómo la preocupación por la corrupción ha ido bajando. Hoy está en un 2.3 de la población que le preocupa el tema de la corrupción. En un momento la corrupción llegó a estar en un segundo lugar y era los momentos en que se iniciaban los procesos judiciales a raíz de el gobierno instalarse. Bueno, se iniciaron los procesos y la corrupción estaba muy en la mente de la población. Me sorprende el dato, Dani, de que la policía aparece como un problema de la sociedad por encima de la migración haitiana. Correctamente. El tema de la policía, que vamos a ver lo de la migración. La población dominicana tiene una opinión sobre la migración que lo vamos a ver más adelante, pero en este caso hay una relación muy estrecha entre la preocupación con la policía y los acontecimientos recientes que se han producido. Ese caso de la muerte del niño de 12 años en Santiago, Martínez, responsabilidad de la policía, tiene mucho que ver con la composición de ese cuadro que estamos viendo. Pues vamos a pasar a ver otro elemento de lo que estamos viviendo en esta presentación de la encuesta. Vamos a esta parte que se llama desempeño del gobierno actual. El gobierno actual es el gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a medir el nivel de satisfacción con el gobierno del presidente Abinader. Bueno, ven ustedes, entre totalmente insatisfecho e insatisfecho, hay un total de 40.3 de personas que dicen estar insatisfechas con el gobierno, 10.3 dice ni una cosa ni la otra, y 48.9% dice estar satisfecho o totalmente satisfecho con el gobierno del presidente Luis Abinader. Esa es la parte de la satisfacción, y lo que sigue en el cuadro es el nivel, la estratificación, nivel en la parte metropolitana, la parte sur, este y norte, donde se levantaron los datos que son los que permiten establecer lo que la población respondió en cada caso. Cuando vamos a la evaluación de la política migratoria, que era lo que le explicaba a los compañeros ahora, fíjense ustedes, evaluación de la política migratoria. ¿Ha sido correcta la política migratoria? El 48.9% de la población dice que ha sido incorrecta. El 2.8% no sabe y el 48.3% dice que la política migratoria del gobierno ha sido correcta. Es decir,
más ciudadanos entienden, 0.6 más de los ciudadanos encuestados que respondieron, entienden que la política migratoria del gobierno ha sido incorrecta. Yo creo que tiene algo que ver con esto el hecho de que se hizo la medición también en los momentos en que el gobierno estaba lidiando con el proyecto de trata de personas que había ido al Congreso por vía del Senado, y la gente estaba y todavía está un poco molesta con el tema. ¿Ustedes no creen eso? Bueno, es correcto, porque independientemente de que el presidente haya dicho en los Estados Unidos que no firmó el documento, la gente lo tomó muy en serio y creyó mucho en el presidente de la República, y más su discurso radical, que cada vez que el presidente tenía la oportunidad gritaba a los cuatro vientos, a la potencia de que tienen que ir a Haití. Entonces luego que introduce en diciembre y que la gente dice, oye, pero es de diciembre que está eso ahí. Y cuando sale a flote, entonces la gente se incomoda y deja de creer en la política migratoria del presidente, porque allá dijo una cosa, aquí dijo otra. Incluso tuvo que sacarlo rápidamente al Congreso, y la gente sigue insegura porque dice que es para hacer algunas correcciones. Entonces ahí es que está la duda de la población con este asunto de la situación migratoria. Una encuesta es la fotografía del momento. Y como bien usted plantea, Dani, quizás se puede estar reflejando ahí la incomodidad de la gente con relación al proyecto que se envió al Congreso, que, como hemos dicho en otras ocasiones, reflejaba cierta incongruencia entre el discurso que ha vendido el presidente de la República en los diferentes foros internacionales y la práctica. La práctica no generalizada, sino que la gente comienza a verla en función del proyecto que se manda al Congreso Nacional. Así que yo creo que eso pudiera estarse reflejando ahí, y si el presidente maneja la situación en otra dimensión y puede resarcir lo que ha pasado, quizá esa percepción puede cambiar. Bueno, eso es un tema que debe servirle al gobierno como para reflexionar sobre esto. Bien, pero además, Dani, hay que ver algo. Ese 48.9% de incorrecta podría estar por encima en estos momentos, porque hay otro proyecto que también ha causado el mismo rechazo, y ese de la protección de las mujeres, porque en una parte contiene lo que tendría que ser, lo que tiene que ver con no deportar a mujeres ni a niños migrantes que estén siendo víctimas de maltrato. Entonces, eso podría estar por encima de Pero esa parte puede que la población no asuma que es responsabilidad del gobierno, porque se trata de un proyecto que ha sometido un senador de la oposición. No es una política de Estado, no es que el gobierno está promoviendo el proyecto, sino que un senador de la oposición presenta un proyecto y lo retira, que tiene que ver con el caso. Es que hay uno del gobierno también, son dos que hay. Bueno, ya hay uno del senador y uno del gobierno. El que tiene que ver con el tema de, con el tema de la protección a la mujer es del gobierno. Ah, bueno, sí. Pero si medimos hoy, es posible, y el gobierno no da ninguna señal distinta, porque a todo esto el gobierno, mucha gente entiende que debió ser mucho más enfático en explicar la postura oficial del gobierno frente al primer proyecto de trata de personas, que se trata de una convención, que hay algunas interpretaciones de que enviamos al Congreso algo adicional a lo que la Convención de Palermo establecía. Es verdad que aquí tenemos una ley de trata de personas, pero es verdad que tampoco condenamos a nadie. Y la República Dominicana es signataria de un convenio que en algún momento habremos de o denunciar el convenio para salirnos de eso, o habremos de acogernos a lo que establece el convenio para establecer políticas mucho más drásticas, medidas punitivas mucho más efectivas para combatir el tema de la trata de personas, que es un problema y es un delito además. Pues ahora Belki nos va a ayudar a ver lo que tiene que ver con el desempeño del gobierno con respecto a la independencia del Ministerio Público. Perdón, Dani. Sí. Si nos pueden poner de nuevo el tema migratorio, llama la atención poderosamente dos detallitos. Ahí lo tiene. Donde mayor rechazo o donde mayor evaluación negativa tiene el gobierno, es precisamente donde debería tener mayor valoración positiva, porque son los ejes, los centros regionales donde se mueve más la migración haitiana. En el norte del país
lo evalúan el 54.4% como que la política migratoria ha sido incorrecta, y en el este del país el 51.5% también la valoran como incorrecta. Son los dos ejes, los dos lugares en términos geográficos donde mayor presencia, tráfico, tránsito de migrantes haitianos hay en el país, en la frontera y en el este, que ha sido más que denunciado. Es decir, donde debe operar más la política migratoria para mostrarle a la gente que se está encima de eso, es donde tiene peor evaluación el gobierno en ese sentido. Bueno, pues vamos a la parte que ya habíamos anunciado, el desempeño del gobierno, independencia del Ministerio Público. Adelante, Belkis. ¿Es independiente el Ministerio Público? Pregunta contenida en el desarrollo de la encuesta. Dice que totalmente en desacuerdo el 26.6%, en desacuerdo el 12.2%, sumando un 38.8%. De acuerdo, un 10.8%, totalmente de acuerdo, 27.8%, totalizando 38.6%, el 2.4% dijo no saber o no respondió, y ninguno, ni uno ni otro, fue el 20.3%. Es decir, que más personas creen que la política del Ministerio Público no es independiente que los que creen que es independiente. Estamos hablando de 38.8 versus 38.6. Ese es un detalle interesante. Parece que la campaña hay que redirigirla, ¿verdad? La campaña con respecto a ese tema es un asunto que ha estado en discusión. Mucha gente entiende que el Ministerio Público es totalmente independiente. Hay otras que entienden que no es así, tal y cual lo refleja esa encuesta. En eso tiene razón la gente que aprecia ese 38.8%, porque el Estado mismo, el presidente de la República, ha tratado de introducir un proyecto para darle la independencia al Ministerio Público. Quiere decir que no es independiente. De hecho, Freddy, no solamente es un proyecto cualquiera, porque la gente cree que lo del Ministerio de Justicia que se pretende crear pudiera ser una manera de darle independencia al Ministerio Público con la creación del Ministerio de Justicia, pero recuerden ustedes que el presidente de la República ha planteado en más de una oportunidad que él pretende hacer una modificación a la Constitución de la República para establecer en una nueva Constitución de manera meridiana la independencia del Ministerio Público. Es decir, no es solo con la creación del ministerio, el presidente ha planteado públicamente que necesita garantizar y dejar como legado la independencia del Ministerio Público a partir de la modificación de la Constitución, cosa que obviamente ahora no parece posible, por lo menos en la coyuntura actual. Pues miren ustedes, ese es un tema, ese otro que tenemos ahí, tiene que ver con el desempeño del gobierno actual en la lucha contra la corrupción. Dice que el actual gobierno está persiguiendo realmente la corrupción, el 45.3%, y el actual gobierno no está realmente persiguiendo la corrupción y que los sometimientos de funcionarios es solo un espectáculo, así respondió el 54.7%. ¿Alguna opinión tienen ustedes con respecto a eso? Mire, la población de inicio de gobierno y las cosas que sucedieron percibió de una buena manera, se podría decir que sí, cuando la gente vio al inicio de gobierno. Pero después de año y algo, 2 años, y que por coincidencia, el presidente de la República coincidió con el expresidente Medina en X lugar, la gente dijo, no, esto es un juego, esto es una jugarreta de esto, independientemente de que los jueces aplicaban la justicia como se debe. Pero esa es la población, de ahí comenzó a caerse. Después de esa coincidencia del expresidente Medina, hay que decirlo así, y el presidente de la República en San Cristóbal, y es la población que percibe eso, de ahí se cayó, de que la gente crea en realidad esa situación. Dani, escúcheme, este es un elemento que debe preocupar mucho al gobierno, tanto este como lo del Ministerio Público Independiente. Digo que debe preocuparlo porque el que a 2 años y medio de gobierno el 54.7% perciba que no se está realmente persiguiendo la corrupción es
un revés desde el punto de vista de que Luis Abinader es el gran beneficiario de la gran lucha en demanda de la transparencia y solución al problema de la corrupción en República Dominicana. Y si a 2 años y medio tú no has podido dar respuesta de que la gente perciba que realmente tú la estás persiguiendo, es un tema al que debe prestarle atención, sobre todo para un presidente que todo el mundo sabe que va a buscar la repostulación presidencial. Sí. Yo pienso que la encuesta, en el momento de hacerla, coincide con que parte de la gente que estaba preso en la cárcel se le cambió la medida de coerción y la gente cree que lo libertaron. Le pongo un dato adicional, en mi opinión muy particular. Es que la encuesta se hace en medio de una serie de interrogantes sobre si un caso tan sonado como el caso Donald Guerrero será posible llevarlo a la justicia. Es un caso que ha patinado mucho, que se ha filtrado el expediente y no se ha podido procesar judicialmente, no se ha podido iniciar el proceso que debió haberse iniciado para judicializar el caso. Es un elemento que pudiera haber incidido de alguna manera en que la gente tenga algún nivel de descreencia sobre la independencia de la justicia o del Ministerio Público en este caso. Sí, pero 2 temas: Ministerio Público Independiente y combate a la corrupción. La ola sobre la que se montó el actual gobierno para poder llegar a la presidencia, Luis Abinader, fue la ola sobre la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. ¿Qué ha sucedido con los expedientes de corrupción? Que entraron muy rápido y todos han sido devueltos prácticamente de alguna manera en la justicia. El caso Odebrecht, el caso de los 3 brazos. Cada uno de los casos han ido aquellos sospechosos remitiéndose a su casa como medida disciplinaria. Y solo a una que reputan de loca la condenan por 5 años, justamente atendiendo a esa condición supuestamente. Una sentencia de 5 años. Entonces, un Ministerio Público que no presenta expedientes suficientemente claros, precisos, concisos, con mérito para poder llegar a una sentencia condenatoria de quienes fueran, no digo si son culpables o inocentes, de lo que fueran culpables, por un lado, y por otro lado, un Ministerio Público que todavía hoy la Procuradora General de la República, en la noche de ayer, le llama la atención a los funcionarios de ese Ministerio Público diciéndole que son pasibles incluso de condena y de sanciones por el mal manejo que se están dando entre ellos mismos a nivel de funcionarios y empleados. Cuando tú ves un Ministerio Público en ditirambo consigo mismo, entre ellos, y ve que los casos, cuales fueren, se van a pique en los tribunales y encima de eso denuncia rumor público señalando a más de 5 o 10 funcionarios como pasibles de haber cometido actos de corrupción en el actual gobierno y que no fueran ni siquiera mencionados y tramitado lo suyo como caso ante la justicia, indica muchas cosas. Y siendo un año de campaña, donde son temas que tienen que ver con lo que viene para poder escoger un nuevo presidente, tiene que tomarlo muy en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora al desempeño del gobierno, sometimiento a la justicia de funcionarios del gobierno pasado. Un poco tiene que ver con lo que refiere nuestro compañero Salvador Sánchez en este momento. Vamos a ver aquí lo que dice la gente con respecto al caso, sometimiento a la justicia de funcionarios de la administración pasada. El 27.1% está totalmente en desacuerdo, el 11.3% está de acuerdo, para un total de 38.4% de las personas encuestadas dicen que no manifiestan no estar de acuerdo con los sometimientos a la justicia de funcionarios de la administración pasada. Con respecto a la pregunta si está de acuerdo o totalmente de acuerdo, el director a ver si nos ayuda, con respecto a la pregunta de si está de acuerdo o totalmente de acuerdo, el 45.2, como ven ustedes ahí, está de acuerdo con que los funcionarios del gobierno pasado que pudieron haber cometido actos de corrupción sean sometidos a la acción de la justicia. Ahí un poco tiene que ver con las expectativas que la gente se ha hecho sobre la campaña del gobierno de traducir a la justicia a los funcionarios que se habrían robado el dinero público, como ha dicho el propio presidente actual de la República y como ha dicho el Ministerio Público también. Vamos a ver la medición de desempeño del gobierno actual.
y vamos a entrar a una parte que es la relativa a qué tanto la población conoce a los funcionarios del gobierno. Repito, qué tanto la población conoce a los funcionarios del gobierno. Vamos a iniciar en el orden en que se ha determinado en la encuesta, en el orden en que la gente ha respondido de manera mayoritaria. Aquí lo tenemos. Aquí está. ¿Qué tanto la población conoce a los funcionarios y cargos? David Collado, ministro de Turismo, es conocido por el 81.4%, 18.6% lo desconoce. La vicepresidenta Raquel Peña, 75.3% la conoce, 24.7% la desconoce. Robertico Salcedo, de los programas especiales PROPEP, 71.9% lo conoce, 28.1% lo desconoce. Victorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, conocido por el 59.0%, desconocido por el 41.0%. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, 55.3% lo conoce, 44.8% no lo conoce. Jesús Chu Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, 51.3% de la población lo conoce, 48.8% lo desconoce. Francisco Camacho, ministro de Deportes, 45.4% lo conoce, 54.6% lo desconoce. Ángel Hernández, ministro de Educación, 34.3% lo conoce, 65.7% lo desconoce. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, 32.0% lo conoce, 68.0% no lo conoce. Deligna Ascensión, ministro de Obras Públicas, conocido por el 31.0%, desconocido por el 69.0%. Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, 31.0% lo conoce, 69.0% no lo conoce. Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, 30.9% lo conoce, 69.1% no lo conoce. Limber Cruz, ministro de Agricultura, 29.0% lo conoce, 71.0% no lo conoce. Bueno, seguimos ahí con Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente. La población, ahí lo tenemos. Conocido por el 28.6%, desconocido por el 71.4%. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, 28.7% la conoce, 71.3% la desconoce. Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 27.8% lo conoce, 72.3% no lo conoce. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, 25.7% lo conoce, 74.3% no lo conoce. Yayo Sánchez Lobatón, director de Aduanas, 25.3% lo conoce, 74.8% no lo conoce. Rafael Félix García, ministro de la Juventud, 23.6% lo conoce, desconocido para el 76.4%. Luis Valdés, director de Impuestos Internos, 22.5% lo conoce, 77.5% no lo conoce. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, 22.1% lo conoce, el 77.9% no lo conoce. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, 20.6% lo conoce, 79.4% no lo conoce. Darío Castillo, ministro de Administración Pública, 19.5% lo conoce, 80.05% no lo conoce. Bueno, vamos a ver ahora ya en la parte final de esta primera entrega de la segunda encuesta nacional de opinión pública del Grupo de Comunicación ACD Media. Vamos a compartir con ustedes el final de esta primera entrega que tiene que ver ya con la eficiencia de los funcionarios del gobierno. Esto es la medición. ¿Cuán eficiente la población asume que son los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader? El funcionario que sale más alto es el ministro de Turismo, David Collado. Ahí lo ven ustedes, David Collado tiene un nivel de eficiencia de 14.6, 14.6 y 57.2 entre bien y muy bueno. Eso es igual a 71.8
Raquel Peña, que es la vicepresidenta de la República, tiene en total 52.3. Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, tiene en total 54.7. Yayo San Lobatón, director general de aduanas, tiene en total 53.6. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, tiene 51.1. Del ICNE Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene en total entre bien y muy bien 52.9. Mayra Jiménez, ministro de la Mujer, tiene 53.1. Luis Valdés, director general de Impuestos Internos, tiene en total 50.9. Es el que cobra los impuestos. Limber Cruz, ministro de Agricultura, tiene 47.8. Francisco Camacho, ministro de Deportes, tiene en total 43.4. Carlos Luciano Díaz Morfa, que es el ministro de Defensa, tiene en total 42.3. Roberto Ángel Salcedo, el director de los programas especiales y estratégicos de la presidencia, tiene 42.3. Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente, es el que tiene la valoración más baja con 39.7%. Esta es la valoración de esos funcionarios que hemos referido. Siguen en el listado Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo, que tiene 45.3%, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, con 43.8%, Franklin García Fermín, ministro del Ministerio de Educación Superior, tiene 41.3%, Rafael Félix García, ministro de la Juventud, tiene 45.6%, Darío Castillo, ministro de Administración Pública, 44.8%. Roberto Álvarez, ministro de Exteriores, tiene 40.1%. Ángel Hernández, ministro de Educación, 41.1%. Doctor Enrique Rivera, que es el ministro de Salud, Daniel Enrique Rivera, tiene 41.7%. Y el señor Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, tiene 28.8%. Esa es la valoración de la población en esta primera entrega de la segunda encuesta nacional de ACD Media. Mañana, compañeros, no se muevan de ahí, no se vayan lejos. Mañana vamos a presentar la parte quizás más interesante para la gente, la parte que más mueve a la gente, es lo relativo al posicionamiento de los partidos, es lo relacionado con el nivel de preferencia de los posibles candidatos a la presidencia que va a presentar cada partido en las próximas elecciones. Gracias por acompañarnos en esta parte de la encuesta. Continuamos.